Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abelardo Trujillo Henao, docente de anatomía de la Universidad Tecnológica de Pereira. Vamos a revisar algunos aspectos de las meninges, los senos durales y el líquido cefalorraquídeo. Eh, Durante esta revisión, entonces vamos a estudiar las membranas meninges, los espacios, los pliegues que se denominan los senos durales y algo del líquido cefalorraquídeo y correlaciones básico-clínicas. Entonces, tienen pues como función estas membranas y el líquido proteger el sistema nervioso o el tejido nervioso. En esta imagen vemos como el cuero cabelludo, debajo va a estar la galea aponeurótica, la grasa subcutánea, periósteo y las dos tablas del hueso plano del cráneo o del viscerocráneo, tabla externa, el diploe pues que tiene dos tablas y la tabla interna. Aquí va a estar adherido el endostio o la membrana tejido conectivo que recubre el hueso en la parte interna y ese se va a adherir a lo que se denomina la dura madre, que es una paquimeninge, o sea, la parte gruesa de las meninges, la paquimeninge, dura madre. Luego vienen las meninges delgadas, que son las leptomeninges, de color rojo aquí la aracnoides y de color verde la pía madre, que en el embrión pues, se conoce como pía aracnoides y que al llegar el líquido e irlas separando quedan estas trabéculas aracnoideas y el espacio subaracnoideo donde va a estar el líquido cefalorraquídeo. Este va a ser entonces las coberturas del tejido nervioso. Esta pía madre se va a adherir al tejido a la membrana limitante externa de la glía. Y con eso entonces tenemos esta otra imagen donde está el hueso, la dura madre, la aracnoides, en verde entonces el espacio subaracnoideo y en rojo la pía madre. Acá una laguna venosa con unas venas cerebrales que van a comunicarse con los senos durales, que son unas estructuras formadas por la dura madre donde van a llegar las granulaciones aracnoideas y aquí se va a drenar el líquido cefalorraquídeo para ser recuperado con esta sangre venosa que se va a dirigir hacia la base del cráneo donde va a formar la vena yugular interna y va a llegar a la circulación general. Bien, aquí entonces vemos cómo esta es dura madre, va a hacer unos pliegues y se va a ubicar aquí entonces en la comisura, bueno, en la fisura longitudinal, en medio de los hemisferios cerebrales como la hoz del cerebro. Y también se va a ubicar entonces por encima del cerebelo, en la hoz del cerebelo o la tienda del cerebelo, y que en la parte posterior inferior, en la parte occipital, también va a tener entonces una hoz cerebelosa que va a dividir los hemisferios cerebelosos. Estas repliegues y estructuras en los bordes van a formar los, los, los senos. Tenemos aquí cómo se va a formar entonces el seno venoso, que en este caso es el sagital superior, en la parte del cuerpo calloso, encima del cuerpo calloso entonces estaría el seno longitudinal o sagital inferior. Acá vamos a ver un aumento de estas zonas donde están las vellosidades que recogen el líquido cefalorraquídeo del drenaje venoso y en la parte arterial entonces vemos acá cómo estaría el espacio subaracnoideo con las trabéculas aracnoideas, ¿sí? La vellosidad aracnoidea y cómo se drena el líquido cefalorraquídeo en la laguna o en el seno. Y en la parte arterial vemos cómo llega la arteria, se va a ir acompañando de la vía madre, a diferencia de las venas que solamente van a tener un espacio perivenoso. Aquí va a haber un espacio entonces perivascular y uno subpial
que va a ingresar al tejido y allí se va a dar lo que se denomina la barrera hematoencefálica, donde los astrocitos, los pies de los astrocitos van a cubrir estos capilares. A diferencia del encéfalo en la médula espinal, entonces vamos a tener la dura madre y un espacio entre la dura madre y el hueso que va a estar cubierto por grasa epidural y por el plexo venoso epidural. A la dura madre se le va a adherir la aracnoides y ahí va a haber el espacio entonces su aracnoideo medular, y la pía madre se va a adherir al tejido nervioso. Estas membranas dura madre, aracnoides y pía acompañan hasta la salida del nervio raquídeo por el agujero intervertebral o de conjunción, y de ahí en adelante la cobertura va a estar dada por el tejido conectivo del endoneuro, epineuro y perineuro. Bien, aquí entonces vamos a ver cómo la voz del cerebro va a estar relacionada con el seno longitudinal superior, seno longitudinal inferior que van al seno recto. Aquí atrás en el nivel del occipital, la confluencia de los senos, allí el seno sigmoideo, que va, perdón, el seno transversal que se va a continuar con el sigmoideo al que le llega el petroso inferior y superior, y a estos también les va a llegar el pareto esfenoidal de ambos lados, el seno cavernoso que está relacionado con la silla turca, y todos van a sigmoide más el petroso inferior sale por el agujero yugular con los nervios noveno, décimo y 11 a formar la vena yugular interna. Es importantísimo aquí en esto la correlación clínica de los vasos de la nariz y de la parte del triángulo peligroso que se forma en la nariz, porque van a drenar al seno longitudinal, y una infección de este sitio se puede migrar hacia las meninges y producir lo que se denomina una meningitis o una encefalitis, que sería la infección del tejido nervioso. Aquí la vista superior, donde vemos el seno longitudinal superior, el inferior, llegando al sagital inferior, el seno recto. Aquí estaría el seno transverso con el seno petroso superior, acá abajo el petroso inferior, acá este sería el sigmoideo, y ahí va a formar entonces por el agujero yugular la vena yugular. Acá arriba entonces tenemos el de la vena oftálmica, el del seno esfenoparietal, el seno cavernoso, el intracavernoso, el seno petroso inferior, los vasos basales de la base del cráneo, o sea, del puente, donde está la arteria y las venas basales que van a drenar acá y se van a ir entonces con el petroso inferior, que junto con el sigmoideo va a formar la vena yugular. Aquí vemos un corte entonces del seno cavernoso, donde la arteria carótida interna va a ir acompañada por el sexto par craneal, por el seno cavernoso, el tercer par craneal, el cuarto, y las dos ramas superiores del trigémino, la supraorbitaria y la maxilar. En la parte media entonces vemos la glándula hipófisis con el diafragma que tiene este tentorio y el paso para el tallo de la glándula hipofisiaria. Ahora bien, el líquido cefalorraquídeo, que va a estar ubicado en el espacio subaracnoideo, va a proteger todo este tejido de los traumatismos, movimientos. Va a ser un efecto como antigravitacional, que el cerebro de 1350 gramos va a tener un peso relativo como de 50 gramos, que es similar a un celular, que va a ser el vehículo de todas estas sustancias, hormonas y quimiorreceptores, que también va a ser el eliminador de metabolitos y va a nutrir el tejido. Va a circular por los ventrículos
laterales, derecho, izquierdo, luego el tercer ventrículo, de ahí el acueducto del mesencéfalo, al cuarto ventrículo que estaría detrás del puente y delante del cerebelo, y de ahí por los conductos medial de Magendie y laterales de Luschka se va a ir al espacio subaracnoideo. Aquí pues ya una imagen del sistema ventricular donde está el asta anterior o frontal, en la porción central del sistema que va a confluir en el atrio, el asta temporal que también va a confluir en el atrio y hacia atrás el asta occipital. Estos ventrículos van a tener un agujero interventricular o de Monro que se comunica con el tercer ventrículo que está en medio de los tálamos. De ahí se va a continuar con el acueducto cerebral o de Silvio que pasa por el mesencéfalo hasta el cuarto ventrículo que se ubica entre el puente y el cerebelo. Y aquí es donde va a estar la comunicación medial y lateral para entrar al espacio subaracnoideo o continuar por el canal medular y el espacio subaracnoideo de la médula. Entonces aquí la imagen con relación a los hemisferios, al tallo, al cerebelo, en la vista lateral y anterior, como vemos las astas frontales, las temporales y aquí la occipital, en este caso, en este corte, entonces los tálamos aquí en medio del tercer ventrículo, este sería el plexo coroideo, que es un productor de líquido cefalorraquídeo, aquí al ventrículo lateral. En esta imagen vemos como los capilares con sus uniones íntimas van a estar rodeados de los ependimocitos que van a producir ese líquido cefalorraquídeo entre los plexos coroideos de los ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo. Estas sustancias que vemos acá entre los núcleos de la base. Aquí a nivel temporal entre el núcleo caudado, ¿sí?, la fimbrias y el fornix y el hipocampo. Bien, como mencionábamos, este líquido entonces va a ser drenado a nivel de las vellosidades aracnoideas para circular y donde se dilata se denomina las cisternas. Las más famosas será la lumbar, que vamos a ver ahorita en la columna, en la médula, y la cisterna magna que está entre el cerebro y la parte posterior del puente. Adelante va a estar la vulvar, luego la pontina, la interpeduncular que es en el mesencéfalo, la supracelular que tiene que ver con la parte prequiasmática y posquiasmática, pre y pos del quiasma. La cisterna superior o cuadrigeminal que estaría en la parte posterior donde están los culículos inferiores y superiores del mesencéfalo. La cisterna del cuerpo calloso o la pericallosa. También va a haber una en el surco lateral, que no se ve en esta imagen, el surco lateral del cerebro. La de la lámina terminal que estaría ubicada aquí en la parte anterior del tercer ventrículo es una dilatación o una cisterna. Y como les mencionaba, la de la médula, que la médula va a llegar hasta el nivel de la segunda lumbar. De ahí se va a continuar el hilo terminal hasta la segunda sacra. Y todo ese espacio que queda y va a estar conteniendo los nervios de la cola de caballo y el hilo terminal se conoce como la cisterna lumbar, donde se puede hacer una punción epidural, que es por encima, una punción bloqueo o una punción subaracnoidea, que es dentro del espacio donde va a salir líquido cefalorraquídeo, o por el hiato sacro, un bloqueo caudal o una punción entonces a nivel caudal. Ese hilo terminal entonces va a seguir como ligamento coxígeo y los nervios van a salir por los agujeros intervertebrales. Cuando obtenemos ese líquido cefalorraquídeo, entonces debe ser transparente, muy transparente. Cuando está opaco, entonces hay sospecha de que puede haber una infección viral, micótica, bacteriana o parasitaria, denominada pues la meningitis. Esta punción se debe hacer entonces debajo, entonces más o menos entre L4, L5 o L3, L4, con una inclinación hacia la derecha o a la izquierda de 20 grados y 10 grados hacia abajo, para evitar entonces las estructuras óseas como son la apófisis espinosa y poder ingresar por el ligamento amarillo al espacio subaracnoideo, que es donde se debe tomar el líquido cefalorraquídeo para su estudio, como se denomina punción lumbar,
para descartar una infección o un sangrado. Muy importante, un fondo de ojo, porque el espacio subaracnoideo también acompaña el nervio óptico y cuando hay un efecto de masa en el tejido cerebral se va a presentar lo que se denomina un papiledema en el fondo del ojo y esto pues nos contraindica hacer la punción lumbar porque podemos entonces al sacar el líquido producir una herniación a nivel de la tienda del cerebelo, a nivel de la base cerebral, por el agujero de la tienda o del hiato occipital o agujero magno. Bien, esto es pues lo que les tenía para compartir con respecto al líquido cefalorraquídeo, sus circuitos, su producción, su drenaje, las diferentes cisternas y algunas correlaciones básico-clínicas que les va a servir para su práctica médica o para su práctica profesional. Con esto invitarlos a que continúen el estudio repasando estos temas, complementarlos con sus clases, con sus profesores y los libros guía. Hasta la próxima y chao.